los 3 periodistas mexicanos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quienes trabajaron esta investigación. Alejandra, como siempre, gracias por regalarnos unos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias, Paco y Alex, por el espacio. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, en esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción, platicamos un poco que tuvimos la oportunidad de acceder a una base de datos de actas de defunción registradas en diferentes juzgados, todos de la Ciudad de México, y encontramos 4,577 actas en las que la causa de muerte se mencionaba COVID-19, ya sea COVID confirmado o probable o sospechoso COVID, pero eran 4,577 actas que tenían esta como causa de fallecimiento. Estas actas corresponden al periodo de entre el 17 de marzo y el 12 de mayo. Sin embargo, para el 12 de mayo, el gobierno de la ciudad decía que tenía únicamente 937 muertos por COVID y otros 123 con sospecha de haber fallecido por este virus, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, en realidad el número que nosotros tenemos es 3 veces mayor al que ellos estaban registrando para esa fecha. Y como bien lo mencionas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo el día de hoy que efectivamente el número de fallecimientos por COVID es mayor que el que se tiene registrado hasta el momento y que pues será un comité encargado específico de epidemiólogos quienes en el futuro evaluarán esta situación para ver cuántas muertes en realidad fueron y que bueno, será un número que tendremos en el futuro, ¿no? Sin embargo, pues hasta ahorita nosotros pudimos comprobar todo esto lo hicimos con actas de defunción, que son documentos oficiales emitidos por una entidad gubernamental. Y bueno, en esta base de datos nosotros tomamos una muestra y fuimos checando cada una de las actas para ver que efectivamente coincidieran todas estas causas de muerte. Perfecto, Alejandra. Déjame darle paso a tu tocayo. Alejandro, adelante. Gracias, Paco. Oye, Alejandra, la jefa de gobierno, y es que seguimos puntualmente estas conferencias, sí ha reconocido en algunos momentos que hay más muertos. Hay más muertos tanto en los hospitales de la Ciudad de México como en este tema del IMSS, los hospitales de La Serena. Sin embargo, se estableció ya una comisión técnica. Esta comisión técnica capitalina hablaría, entre líneas, que sí hay un subregistro importante. ¿Qué lectura le dan ustedes a la creación de esta comisión? Pues mira, lo que la jefa de gobierno explica con esta comisión es que ellos son expertos epidemiólogos, los cuales, una vez que analizan una serie de documentos, que es pues el documento médico, el certificado médico, el acta de defunción, las pruebas de laboratorio, los antecedentes del paciente, es decir, como todo un expediente de cada una de las personas, pueden determinar si efectivamente murió o no por COVID las personas. La cosa es aquí, y es algo muy interesante, las actas de defunción que nosotros analizamos ya existen, ya son actas que fueron expedidas y tienen como causa de muerte el COVID-19. Para cambiar estas actas de defunción, como tú sabrás, son documentos oficiales, es como un acta de nacimiento, y para poder modificarlas tendría que haber un juicio para cada una de ellas. Entonces, pues bueno, en realidad este proceso que va a hacer posteriormente el comité, sí como mencionas, pues será, pues bueno, para poder balancear un poco este subregistro o no que se tiene, y servirá únicamente de manera estadística para que el INEGI dentro de 1 año, dentro de 2 o cuando sea que puedan por fin contabilizar todas estas muertes, pues efectivamente tengan cuántas sí fueron por COVID. Sin embargo, por ejemplo, no todas las personas mueren en un hospital, hay personas que están muriendo por COVID en sus casas. Entonces, pues aquí hay personas que ya fueron también incineradas, no se cuenta con una prueba. Es decir, el acta de defunción se levanta siempre que se cumpla con un cuadro de todos estos síntomas y que se pueda determinar de alguna u otra manera, si no es específicamente con prueba, que pues todo el cuadro corresponde al COVID-19. A ver, dime una cosa, Alejandra, este listado, documento, pues no les llegó, ustedes lo buscaron.
Y aquí me llama la atención, primero, se están reportando 1,381 muertes hasta ayer a la 1:00 p.m. en la Ciudad de México. 1,381. Ustedes en este trabajo hablan de 4,577. No es uno, no es dos, no son tres los muertos la diferencia. Son muchísimos más. Estamos hablando de por lo menos un 200 o un 300% más. Correcto. Sí, y como mencionas, esos 4,577 que nosotros tenemos, nuestro número llega hasta el 12 de mayo. Es decir, probablemente para ahorita ya sean mucho más de 4,500. Así es. ¿Y de dónde entonces uno se preguntaría como mexicano, como habitante de la Ciudad de México, de dónde entonces la Secretaría de Salud local y federal toman los datos para darnos números que no son reales? Y nada más hablamos de la Ciudad de México. Así es, mira, me parece súper interesante la pregunta que me haces, porque el día de hoy en la conferencia de la doctora Sheinbaum, mi compañero Samuel Adam tuvo la oportunidad de preguntarle específicamente qué pasa con esto, por qué el gobierno de la ciudad tiene una cifra tan baja y tan diferente a la nuestra. La jefa de gobierno, cabe destacar que nunca dijo que esta base no fuera correcta. Al contrario, dijo que había que cuidar los datos personales de esa base de datos, ¿no? Pero, es decir, esta es una base legítima con datos oficiales. Y bueno, al preguntar esto y al preguntar qué información ellos estatalmente le dan al gobierno federal para hacer su conteo, la doctora Sheinbaum dijo que se trataba de una norma que ellos están siguiendo para el conteo. Y sacó a relucir una vez más esto que te cuento del comité, en el cual pues el comité será posteriormente quien determine si aquellos que están como sospecha o probable fallecimiento por COVID-19 entrarán o no en el número, ¿no? Sin embargo, pues te digo, estas actas, si ya dice COVID-19, ya están hechas de esta manera. Y como dices, no son tres más, son por lo menos el triple. Oye, y dime una cosa, en la conferencia Claudia Sheinbaum habla de este consejo y de una norma. ¿Qué norma? Mira, una vez hay una norma mexicana que se aplica para las pandemias, en la cual se establece cómo se tienen que hacer, es una norma mexicana en la cual se establece todas las reglas que hay dentro de una epidemia como esta. Y una de las cláusulas de esa norma es que debe de haber un comité que revise los certificados médicos. Sin embargo, pues como tú sabes, las actas de defunción se emiten de manera expedita, ¿no? Es un documento que sale pues casi de manera inmediata cuando una persona fallece. Exacto, entonces pues ahorita, y dado el número, el volumen de personas que están muriendo, pues no se puede sentar este comité para poder revisar cada uno de los certificados médicos antes de expedir el acta, por eso se hará pues de manera posterior. Sin embargo, pues ahorita... Perdón. Dime. No, perdón, Alejandro, discúlpame que me estoy robando tus preguntas, pero me parece importante. A ver, esto podría pensarse, porque también en Mega Noticias TVC realizamos investigación no tan profunda, no tan experta como la de ustedes en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero hacemos nuestras investigaciones y tenemos, todavía no lo hemos planteado como tal, pero en estos números de activos, hay muertos que todavía aparecen activos. Correcto. Y podría también ser parte de esta situación de las actas, ¿no? Así es, Paco. Mira, efectivamente, hay un enorme problema de captura de datos, de conteo. Por eso es que no sé si tú te has fijado en estas conferencias de las 7 de la noche del doctor López-Gatell, a veces se traen a colación casos que ya tienen 2 semanas porque se están reportando tarde, porque al final cada uno de los estados tiene que reportar sus fallecimientos o sus casos activos al gobierno federal, y pues bueno, se están colando ciertos números o puede haber fallas en sus mecanismos de conteo, por eso pues se va atrasando el número y después sale que en realidad la semana pasada había 100 más de los que pensábamos, pero apenas nos dimos cuenta, y pasa todo esto. Y pues entra un poco también que ha sido un poco desordenado este manejo de los números, y podría también por esto
podría ser una de las explicaciones. Otra de las cosas que creo que es importante decir, en esta base de datos que nosotros vimos, la causa de muerte no siempre se pone como COVID-19. En algunas ponen COVID-19, en otras ponen coronavirus, en otras ponen COVID, en otras ponen en SARS-CoV-2. Es decir, tienen muchas maneras de escribirlo. Eso no sé si dependa de quien capture la información, pero hay varias maneras. Entonces, si en esta base una persona únicamente filtra el término COVID-19, va a aparecer cierto número de muertes, pero si cosamos todos los diferentes términos, pues encontramos estas 4.577 que nosotros pudimos identificar. Ya. Es decir, podría Alejandra, ser hasta un manejo de términos. Alejandra, incluso en esta investigación que ustedes reportan, se habla justamente de la comorbilidad, que me parece que es un dato fundamental para la gente que nos está viendo. Es decir, sí, el tema del COVID ha sido un factor para que estas personas mueran, pero también el tema de tener otras enfermedades como hipertensión, diabetes, y que además la Ciudad de México concentra grandes poblaciones respecto a personas que están pues viviendo una situación como estas de enfermedad crónica, que obviamente aumenta los síntomas de COVID-19. Correcto, Alex. Sí, fíjate que en estas actas que nosotros estuvimos revisando, lo más común era ver comorbilidades, diabetes, la más frecuente, hipertensión, la segunda más frecuente, también venía obesidad y padecimientos renales. Estas son, al parecer, padecimientos muy comunes, por lo menos en esta población que nosotros observamos. Y claro, fue una de las cosas que se advirtió desde que la pandemia llegó a México, que las comorbilidades de los mexicanos pues eran un factor importante para que el virus pudiera ser más agresivo en México que en algunos otros países que no tienen las mismas características de salud que nuestra población. Perfecto, Alejandra Barriguete, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Te agradezco mucho estos minutos. Interesante este tema de las cifras, que sin duda va a dar más de qué hablar en las próximas semanas, una vez que vayamos, como dice el presidente, como dice el secretario de Salud, aplanando la curva del COVID-19. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Alex. Saludos a todos. Paco, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.